la ley 372 a nosotros nos da el aval de formular medicamentos, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos atender, formular algunas patologías de córnea, de conjuntiva, párpados y sistema lagrimal. Es decir, que nos compete muchísimo saber bien de eso que es, porque están todos arrumados hacia acá, eso así interesados en la clase. Sí, no había notado eso. Estamos cambiando. Estamos mejorando. Ya no necesitan psicología. Ok, y resulta que para efectos de adaptaciones en gafas y lentes de contacto tenemos que saber muy bien la geometría corneal. Hay que entender la geometría corneal y la fisiología corneal, porque si algunos de ustedes o todos van a ser de esos que adaptan lentes de contacto, que hacen manejo de córneas irregulares y todo lo demás, tienen que manejar esto muy bien. ¿Listo? Todos saben que la córnea es una estructura transparente, que es la primera que está frente a la batalla, que está conformada básicamente por mucho colágeno y agua y que es supremamente resistente. Y al principio del semestre hablamos que embriológicamente tiene la misma procedencia de que otra estructura. Esto es embriológicamente, no, el cristalino viene del ectodermo. Recuerden que estaba la cúpula óptica, que era la retina, ¿cierto? Y luego venía otra estructura que cubría la cúpula óptica. Sí, sí, del mesodermo, o sea que el mesodermo da ayuda a que se despierte. Despiértese. Ok, entonces el mesodermo, que era el que venía y cubría la cúpula óptica, iba a dar origen entonces a la esclera y a la córnea. Por tanto, la estructura en términos generales de la esclera y la córnea es casi que igual, es decir, tienen unas pequeñas diferencias que esas se lograron pues durante el resto del desarrollo embrionario, pero tienen la misma configuración. Si ustedes cogieran un ojo de una vaca con una tijera y cortaran esclera y córnea, sentirían la misma resistencia del tejido a ser cortada. Es decir, que la córnea, si bien uno piensa que es muy frágil, realmente es muy resistente. Imagínense, tan resistente que tiene la misma estructura de la esclera y tendrían que ser igual de resistentes porque es que son las que están dando lo que es la cobertura del globo ocular. Entonces no piensen que la córnea es una estructura frágil, es bastante resistente. Lo que pasa es que la pensamos y la cuidamos como muy frágil porque lo que más cuidamos de ella es su transparencia, no su dureza, su transparencia. Entonces lo que procuramos es que esta siempre se conserve transparente, porque cuando falla su transparencia, ahí empiezan a haber problemas de aberraciones, de halos de color y disminución de agudeza visual, ¿cierto? Entonces se sabe que es una estructura transparente, es fibrosa, igual que la esclera, por eso es muy resistente. Y a diferencia de la esclera, esta es avascular. Necesitamos que sea avascular porque tenemos que garantizar su transparencia. Y muy inervada. Se dice que la córnea es tan sensible, incluso 300 veces más sensible que la piel, ¿sí? Y es incluso más sensible que el glande y el clítoris en la mujer. ¿Listo? Entonces quiere decir que es supremamente, ante cualquier cuerpo extraño, una caída, una pestaña, alguna partícula, un medio dientecito, hay sensación intensa de dolor. Y pueden llegarle pacientes a su consultorio que literal tienen un cuerpo extraño en el ojo y caminan como con dolor. Caminan porque el dolor es tan incapacitante que a veces algunas personas refieren que no son capaces de levantarse de la cama. Es decir, el dolor es supremamente agresivo. Y la razón es porque está muy nervioso. Ok. Esto ustedes lo han visto con el profe Héctor y es más o menos el índice de refracción. Yo nunca me atrevo a dar un índice de refracción exacto porque cada globo ocular de ustedes tiene variaciones en el índice de refracción, ¿cierto? Pero tiene un aproximado de 1,376, se considera un lente cóncavo convexo, ¿sí? Y creo que Héctor les da a ustedes una pregunta de que a pesar de que es un lente con configuración
configuración negativa por qué se comporta tan positivo? Creo que esa es la pregunta que les hacen. ¿Ya saben la respuesta? Okay. Su poder dióptrico oscila entre 42 y 45 dioptrías, pero así como hicieron con Héctor, toda esa revisión del equilibrio de todo ese sistema óptico, ¿sí? En donde pueden encontrarse córneas en su consulta de 48 y no ser una córnea con alteración. Puede ser que el ojo sea pequeño y que el propósito de esa córnea curva sea para compensar esa longitud axial. Así que no se asusten cuando tengan córneas muy curvas o muy planas. Simplemente entiendan y aprendan a estudiar la geometría para poder ya definir si es una córnea curva por patología o plana por patología. Es asférica, lo que significa que no tiene la misma curvatura en toda su extensión. Es decir, que usted mide el valor corneal, cuando ustedes estén en cuarto van a medir la queratometría, pero cuando ustedes hagan esa queratometría se van a encontrar con que al centro tiene un valor y hacia la periferia se va aplanando, es decir, que va perdiendo curvatura. Eso es lo que la hace esférica. ¿Saben por qué es asférica la córnea? ¿Cuál es el propósito de la esfericidad de la córnea? ¿No? El hecho de que tenga esfericidad es para compensar o eliminar las posibilidades de aberraciones, ¿sí? Pero además de eso, porque en el ápice corneal pues tendrá que concentrarse en la retina, pero si alguna luz viene por acá, va a dirigirse hacia una retina periférica que será una longitud axial más corta, por tanto tendrá que enfocar o impactar directamente sobre la retina y eso solo se hace con una córnea más plana. Por eso hay una tendencia a estar aplanándose hacia la periferia. Dimensiones. También yo creo que esto ustedes se lo saben, ¿no? El espesor corneal promedio es más o menos 535 micras al centro y hacia la periferia debería ser más o menos 720 micras, ¿sí? La noticia es que más o menos del centro a la periferia hay un incremento de alrededor del 40% del espesor corneal, ¿sí? Es decir, que si usted se encuentra, usted hace una paquimetría en el paciente y en esa paquimetría del centro encuentra que tiene 535 micras, multiplique ese valor por 40% y súmeselo al valor del centro y más o menos ese debería ser el valor del espesor corneal en la periferia. Yo les estoy diciendo esto y puede ser que en este momento no le encontremos sentido, pero cuando uno hace adaptaciones de lentes de contacto y sospecha de una córnea irregular, esa relación se pierde, ¿sí? Esa relación de un incremento del 40% del espesor entre el centro y periferia se pierde. Por ejemplo, un queratocono, ¿ustedes saben qué es un queratocono? Saben que la córnea en un queratocono se vuelve como un cono, ¿cierto? ¿Y saben por qué? Por el fronte ocular, eso significa que genera un adelgazamiento corneal. Muchas veces ese adelgazamiento corneal no es propiamente en el centro, sino que es en la periferia, ¿sí? Entonces, si yo hago una paquimetría al centro y encuentro una córnea normal y se me ocurre hacerla más abajo en la periferia y encuentro que el espesor es similar al del centro, yo ya sé que no está conservando esa relación del incremento del 40%. Por tanto, puedo sospechar de un queratocono solo por eso, aun cuando el paciente no tenga la ectasia muy marcada, porque les llegarán queratoconos que no tienen significativos astigmatismos ni esos características de un astigmatismo oblicuo. ¿Cómo van? ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Diámetro horizontal de iris visible y diámetro vertical de iris visible. Lo que pasa es que cuando nosotros medimos el diámetro corneal, pues la córnea es transparente, no podríamos medirlo, pero nos basamos en el diámetro horizontal del iris, en el diámetro del iris. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a adaptar lentes de contacto, quiere conocer el diámetro corneal, mide de limbo a limbo, ¿sí? Y más o menos estima ese el diámetro corneal. Eso sirve más que todo para adaptación de lentes de contacto. Entonces, por eso lo llamamos diámetro horizontal de iris visible, es decir, el diámetro horizontal de lo que yo veo del iris, el diámetro vertical, ¿sí? Entonces tiene una forma ovalada, es decir, ella no es completamente redonda, pero no estoy hablando en términos de asfericidad,
sino en términos de dimensiones. Es decir, que ustedes van a encontrar que el diámetro horizontal de iris visible es más grande, entre 11 y 12.6, que el diámetro vertical. Es decir, es más chata. Y eso sí tiene que ver con el parpadeo, porque nosotros con el parpadeo desde la infancia lo que hacemos es moldeamos la córnea haciéndola más chata y más ancha. Si ustedes ven, por ejemplo, a una persona que usa lentes de contacto, si se acercan bien y revisan lo que sobra del lente de contacto por fuera del limbo, a veces sobra menos espacio horizontal, pero vertical a veces se ve que hay más espacio por fuera del lente de contacto, y tiene que ver con que la córnea es chata. De iris visible, diámetro horizontal y diámetro vertical de iris visible. Este es diámetro horizontal. Diámetro vertical. Esa H, diámetro vertical. Se me fue, perdón. Se me fue la H, perdón, gracias. Ok. Y ¿saben qué es radio de curvatura? ¿Qué es radio de curvatura? El radio de una curva, ¿cierto? Sí. Ok. Pero ustedes saben que el poder de la córnea se puede expresar en dioptrías y en radios de curvatura. No, eso no lo sabía. Una que le gana. Es decir, la córnea es una esfera partida a la mitad. La córnea es una esfera partida a la mitad, ¿cierto? Se supone que de acá hacia arriba hay una sajita, y esa sajita es un radio de curvatura, como las llantas de una bicicleta, ¿sí? Esto es diámetro, ¿cierto? Y la mitad es el radio, ¿cierto que sí? De una esfera, esto es el diámetro, ¿cierto? Diámetro de la esfera, y la mitad sería el radio. Entonces, sí, entendemos que la córnea no es una esfera completa, ¿cierto? Podríamos decir que esto es el radio de curvatura, que también lo llamamos altura sagital. Esto es una sagita, ¿sí? Y esta tiene una altura. Entonces, yo les puedo decir a ustedes, esta córnea tiene 44 dioptrías al centro de curvatura, pero se los puedo expresar en radios de curvatura. Quienes tienen óptica o han estado en el medio de la óptica saben, por ejemplo, que los lentes de contacto tienen curvaturas, curvas base, y esas curvas base son expresadas en radios de curvatura. Entonces suena como más elegante. Sí, por ejemplo, 44 dioptrías, si yo lo quiero convertir a radio de curvatura, yo lo que hago es aplicar la regla 337.5. ¿Qué significa? 337.5 dividido 44 me da 767, es decir, 767 milímetros, porque lo estoy expresando en radios de curvatura. ¿Me hice entender? Entonces, esto es para que ustedes comprendan los datos, porque en algunas literaturas, por ejemplo en Estados Unidos, pueden hablar más fácil de radios de curvaturas que en dioptrías. Nosotros entendemos más en dioptrías, ¿sí? Pero si ustedes encuentran que le expresan la córnea o la curvatura corneal en radios de curvatura, no se asusten. Se los están expresando en milímetros, pero es la misma vaina. Este 767 milímetros o 44 dioptrías es la misma cosa, ¿sí? Esto es en dioptrías y esto es en radios de curvatura. Entonces, si aquí me están diciendo que el radio de curvatura es de 7.2 a 8.6, la conversión es la misma. Es decir, para cambiar de radio de curvatura a dioptrías o de dioptrías a radio de curvatura, yo debo hacer la misma operación. Es decir, 337.5 dividido 7.2. Eso me da 46.87. 7.2 me da 46.87, ¿cierto? Profe, ¿esas para pasar a qué? Esta fórmula es para entender la curvatura corneal en las dos formas en las que se puede expresar, ya sea en dioptrías o en radios de curvatura, ¿cierto? Pero es muy sencilla. Ustedes créanme, la van a usar bastante cuando estén en lentes de contacto. Para calcular una curva base de un lente, miden la keratometría,
la convierten en radios de curvatura y así la expresan, ¿sí? Entonces esto es muy básico y lo van a manejar bastante. Entonces voy a convertir sería 337.5 dividido 8.6, 8.6 serán entonces 39.24 dioptrías. Estos son dioptrías y estos son milímetros. Lo importante, lo que les quiero decir es que la misma fórmula la aplico para convertirlo a radios de curvatura o a dioptrías, ¿sí? Siempre es la misma. Siempre es la misma, ¿sí? Ok, pero miren que más o menos este es el rango de tolerancia de una curvatura corneal. Es decir, usted se puede encontrar una córnea de 39 dioptrías, o sea, de 8.6. Y eso no significa nada más que es una córnea plana, pero probablemente el paciente debe ser con un globo ocular grande o hipermetro, ¿cierto? Y aquí, al contrario, 46-87 sería el rango tolerado de una curvatura corneal normal. Es una córnea muy curva, puede ser un ojo pequeño o un ojo bien pequeño. ¿Listo? Ok, noten que a menor radio de curvatura, mayor curvatura en dioptrías, y a mayor radio de curvatura, menor valor en dioptrías. Es decir, entre más alto sea el valor, más plana será la córnea. Y entre más bajo sea el valor, más curva será la córnea. ¿Eso es claro? Sí. Profe, de radio a curvatura de dioptrías se divide es 37.5 Sí. dividido Dividido el valor en dioptrías o en milímetros. digamos, si voy a sacar las dioptrías desde radio, entonces queda 33.37. Dividido 8.6 y le da eso, 39.5. Y si quiere convertir 39.24, lo mismo, 3.52. Ya, 3.5 dividido 39.24 debe dar 8.6. A menor radio de curvatura, mayor curvatura. Y a mayor radio de curvatura, más plana la córnea. Vuelvo y aplico. Por ejemplo, ¿quiénes usan acá lentes de contacto blandos? Okay. Los lentes de contacto blandos tienen más o menos. ¿Alguien ha visto la caja de lente qué curvatura tiene? ¿La saben? ¿Cuánto? La curvatura del lente de contacto blando. Ok, para que lo tenga presente. Generalmente, la gran mayoría de las veces es una curvatura 8.6. ¿Esos dioptrías cuánto sería? ¿Ah? En la cajita aparece. 39,24. Es decir, que siempre con los lentes de contacto blando uno se pone diámetros, curvas muy planas, porque como el lente es blando, él tiende por su no elasticidad a aplanarse, entonces por eso tiene esa curvatura. Más o menos en promedio. Listo. Profe, aquí estoy mirando y aparece DC 8.6, pero aparece un DIA de 14.2. Ese es el diámetro. Los lentes. Eso, ya que usted está preguntando eso. Por eso es que nos interesa el diámetro horizontal de iris visible, porque si usted me está poniendo el diámetro del lente de contacto, que es de 14.2, quiere decir que si este diámetro horizontal es de 11, usted está sacando ese lente más o menos un promedio de 2 milímetros más. O sea que el lente de contacto siempre se va a apoyar principalmente en la conjuntiva escleral. Y ustedes ven, cuando alguien tiene lente de contacto, usted lo mira y siempre le ve a los bordecitos por fuera del iris parte del lente de contacto, porque la mayoría son 14, 14.3, 14.5. ¿Sí? Y las curvaturas más o menos son 8.6, 8.7, 8.9. ¿Sí? Por eso es que hay pacientes por eso es que cuando usted trabaja en una óptica, si usted en este momento es asesor o dueño de la óptica, ¿sí? Ojo con las asesorías. Porque es que el paciente a usted le llega preguntándole, venga, ¿cuánto me vale esta fórmula? Pero en lentes de contacto, y el asesor llega y le dice, no,
yo tengo varias marcas, esta es más económica, esta es más costosa, pero el asesor no tiene el conocimiento de por qué una marca es más costosa o no. Y hay unos que son en hidrogel de silicona. Ahorita les voy a contar un poquitico de oxigenación. La córnea depende de la oxigenación. Entonces hay unos que son en hidrogel que son muy económicos. Son esos caja por 6 en 80.000 pesos. Y está el hidrogel de silicona, estoy hablando de costo. En el hidrogel de silicona, caja por 6 vale de 140.000 pesos. La diferencia es casi el doble. Sí. No, ni siquiera por sequedad, porque se le daña el endotelio. Si se daña el endotelio, mijito, usted perdió el año, el endotelio no se regenera. Ahorita hablamos un poquito de eso. Entonces, hay muchas cosas que el asesor desconoce y que la pueden barrar. Por eso el optómetra debería ser quien indica el lente de contacto. Sí. Y si usted es dueña de óptica, dígale a su optómetra que creo que es el tiempo. Que ojo, mijito, que él es el que tiene que decir la marca, porque él es el que ya ha indagado sobre el tiempo que va a usar los lentes de contacto y todo eso. Listo. Además de eso, porque si existen en el mercado curvaturas de 8.7, de 8.9, ¿sí? Y si la córnea de ese paciente no es una córnea de promedio, sino que es más curva o más plana, usted puede estarle poniendo un lente que le queda o jugado así como muy grande o muy ajustado y puede estar generando complicaciones. Qué triste es que el optómetra tenga que pagar por la venta de un asesor que no tiene la curva porque pues él no sabe, solamente se dedica a ver, ¿cierto? Entonces mucho cuidado con esos niños, que de verdad que hay que ser más responsables con esas adaptaciones. Ok, los límites de la córnea, ¿sí? Defínanlos ustedes. Si yo veo que está la córnea, ¿cuáles son los límites? Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. ¿Con quién limita? Hacia atrás con el humor acuoso, bien. Hacia adelante con la lágrima. Claro, con la lágrima, pero también con el aire, ¿cierto? Hacia los lados. Con la esclera, con la conjuntiva y el limbo. Son cuando las tres, ¿sí? Esclera, conjuntiva que está más adelantico y el limbo que es el límite entre esclera y córnea, ¿cierto? Y hacia atrás no solo con el humor acuoso, sino también con una parte del iris. No son músculos, iris. Bueno, si hay un músculo que es el músculo ciliar, pero eso está mucho más atrás. El iris, ¿no? Eso porque les interesa en el momento de patología, ¿cierto? Si hay un ojo seco, ¿quién se me afecta? La córnea, porque está directamente relacionada con la lágrima y se beneficia de la. Si hay un pterigión, que es un crecimiento anómalo de la conjuntiva, ¿quién se me afecta? La córnea, ¿sí? Si hay un tumor en iris, que me empuje el iris hacia adelante y me toque la córnea, me la puede dañar. Si hay un proceso inflamatorio donde hay células inflamatorias en el iris, en el humor acuoso, ¿qué va a pasar? Células se van a pegar a la córnea. Entonces, todos esos límites me interesan. Además, el metabolismo de ella también depende de las estructuras cercanas. Por ejemplo, a grosso modo les cuento, la córnea necesita agua, necesita glucosa porque su metabolismo requiere ATP. Señora, cuénteme a mí, pregúnteme. Bueno, ¿qué limita? A los lados con la esclera, la conjuntiva y el limbo. Hacia adelante con la lágrima y el aire. Hacia atrás con el humor acuoso y el iris. ¿Qué más? Ya, ¿cierto? Profe, arriba, abajo, hacia los dos lados. Hacia los lados, pues la esclera, la conjuntiva y el limbo. Listo. Entonces resulta que la córnea, ahorita hablaremos un poquitico más de eso, la córnea necesita oxígeno. ¿El oxígeno dónde lo saca? El agua tiene oxígeno, H2, ¿cierto? El agua tiene oxígeno, o sea que el oxígeno del humor acuoso y de la lágrima le va a funcionar. El oxígeno del ambiente, tenemos 155 milímetros de mercurio de presión atmosférica, es decir que tenemos buen oxígeno en el ambiente, ¿cierto? Tenemos el limbo tiene vasos, es decir que esos vasos que están en ese limbo también proveen oxígeno a la córnea, ¿sí?
ATP, ¿de dónde puede sacar la glucosa esa córnea? Del humor acuoso. La lágrima tiene glucosa, entonces de la lágrima también, ¿cierto? Entonces, miren que ella se beneficia de las estructuras cercanas, por eso es importante. Con el profe han visto lo de las geometrías. ¿Cuándo es una córnea prolata y cuándo es una córnea oblata? Saben físicamente la córnea naturalmente debería ser prolata. Es decir, una córnea prolata es una córnea que es más curva al centro y más plana a la periferia. ¿Qué significa prolata? Prolata. Una córnea hiperprolata es una córnea muy curva al centro y más plana a la periferia. Por ejemplo, un queratocono. ¿Sí? Y una córnea oblata es una córnea posquirúrgica porque es plana al centro y curva a la periferia, como una meseta. Entonces, los pacientes con cirugía refractiva, trasplantes corneales, ¿sí? O implante de anillos intrastromales pueden tener una córnea oblata. Implante de anillos intrastromales. Esos anillos intrastromales son unos segmentos que se ponen en el estroma corneal para moldear la córnea en los queratoconos. ¿Queda claro? Entonces, naturalmente, ¿qué córnea tenemos nosotros? Prolata. Sí, una córnea prolata. La oblata del implante de anillos Intrastromales. O sea, la prolata es la anatómica, la que todos deberíamos tener, ¿cierto? Córnea más curva al centro y más plana a la periferia. Y la oblata generalmente no es anatómica, o sea, no es normal. Es una córnea inducida por alguna situación, como por ejemplo cirugía refractiva, que aplana en el centro pero queda la curva de la periferia. Pero solo se da en ese ejemplo. La oblata, en la cirugía refractiva, en trasplante corneal, en implante de anillos intrastromales. O sea, esta sí es más que todo de carácter quirúrgico. ¿Y eso para qué sirve? Pues porque si yo comprendo la geometría corneal, yo voy a ser muy bueno adaptando lentes de contacto. No solo existen los blancos, hay otra cantidad de diseños de lentes que si yo conozco y entiendo la geometría, sabré adaptar lentes de contacto y lo haré muy bien. Intrastromales. Ahorita les muestro un segmento para que se vean. Y aquí viene lo que a casi nadie le gusta, que es la memoria. Las capas. Las capas de la córnea, hasta cuando yo estudié, es decir, hasta el por ahí 2014, más o menos. ¿Qué? 2004. Hace tanto tiempo. Ok. Hasta esa época existían 5 capas. Resulta que cuando yo entré a trabajar acá, que fue en el 2014, eso sí fue... Mejor digamos No, es esa que murió, época. yo podría ser perfectamente su mamá. Mejor digamos esa época, ¿no? Bueno, hablar de la aniversario. No, pues allá me estoy como frustrando. Ayer, ¿quién fue la que me dijo? Fue de este grupo. Que me dijo, usted lleva como 40 años haciendo eso, y yo. Fue de acá, yo sé que sí fue de acá, ¿dónde estaba? No vino. ¿Quién? Rivera. No, yo Rivera. le puse. Juan Esteban. Imagínense. Ya me están. No, y es que son tan atrevidos que ya me lo dicen así de breve. Ok. Entonces, ahora existen 6 capas de la córnea. Les voy a contar. Entonces, en mi época estaba el epitelio, ¿sí? La membrana de Bowman, que es esta lineecita aquí muy rosadita, muy delgadita. Miren el epitelio lo grueso, la membrana de Bowman, una bobadita muy delgadita. El estroma, miren todo lo que es el estroma corneal, ¿sí? Luego seguiría la membrana de Descemet y el endotelio, que es esa más pigmentadita de acá. Esas eran 5 capas: epitelio, Bowman, estroma, Descemet y endotelio, 5. Pero resulta que por allá en el 2014 un señor muy avispado, que es oftalmólogo y hacía muchas cirugías de catarata, se dio cuenta que la Descemet tenía una variación
y le puso la de Dúa, porque el señor se llamaba Harminder Dúa, entonces le puso Dúa como le puso a esa capa ese nombre. Entonces aparece aquí la capa de Dúa, que es una misma como una derivación de la membrana de Descemet. Si ustedes le revisan artículos, por ahí les puedo mandar el artículo si lo leen, sería interesante, para que ustedes definan qué opinan de esa nueva capa. Porque yo lo que leí de ese artículo entiendo que es la misma de Descemet, ¿sí? Pero, pues como ahora ya todo el mundo en todas partes, en todos los artículos habla de 6 capas, pues les voy a contar de 6 capas. Pero vuelvo y repito, la de Dúa es reciente, desde el 2014 salió, ¿sí? Y esa realmente, si la contrasto con la membrana de Descemet, histológicamente son muy similares. ¿Listo? Entonces serán epitelio, Bowman, estroma, Dúa, Descemet y endotelio. ¿Listo? El epitelio, por supuesto, será hacia afuera, la masa externa, y el endotelio será la que irá en contacto con el humor acuoso. No se preocupen que vamos a ir una vez. Este es otro corte histológico, se ve mucho más claro. Voy a aumentarle un poquito acá el tamaño. Estos son cortes histológicos reales. La capa de epitelio, ¿se ve borroso? No. La capa del epitelio y esta bandita rosadita, muy rosadita que ustedes ven ahí, muy delgadita, será la Bowman, ¿sí? Después miren todo lo que es el estroma, mucho estroma, ¿sí? Y al final entonces esta rosadita, ¿sí? Será la Descemet, y acuérdense que con ella al ladito está la de Dúa. Dúa y Descemet, esta rosadita, y la moradita será el endotelio. Entonces, ok, la Dúa y Descemet serán esta rosadita, ¿sí? Y el endotelio será la moradita. Pero entonces la que se un poquito más oscura es la de No, la de Dúa ni siquiera ve. Es decir, por eso le digo yo, histológicamente es la misma de Descemet. Pero se va ¿sí? Pero, pues yo pienso lo mismo, pero a mí me toca enseñarles lo que está actualizado y la Dúa está escrita ya en de la membrana. Esa antes de la de Descemet, ¿sí? Antes de la de Descemet. Lo que quiero que vean es la relación de los espesores. El epitelio es grueso. Acuérdense que el epitelio es el mismo epitelio de la conjuntiva, o sea que este ya lo saben. Epitelio poliestratificado, escamoso, queratinizado. Que más o menos son ¿cuántos? Son de 6 a 8 capas más o menos, ¿sí? En córnea. Aquí hay unas diferencias, es que aquí no hay células caliciformes, no hay. Acá no hay, solamente están en la conjuntiva. ¿Listo? Miren la de Bowman, es muy delgadita, pero es acelular y solo tiene fibras de colágeno, es muy resistente, muy resistente. Tan resistente que es la que hace que parte de la transparencia de la córnea se conserve, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, alguien sufre una caída del cuerpo extraño, por ejemplo, alguien que esté puliendo con máquina, si le cae un material metálico a la córnea y si solo le erosiona el epitelio, la ventaja es que ese epitelio en 3 días se regenera y no pasó nada, es decir, no queda leucoma. Pero si ese cuerpo extraño pasa y alcanza a romper la Bowman, ahí sí queda leucoma. Es decir, que miren lo importante de la Bowman. El estroma es muy grande. ¿Cómo? Por el colágeno. Por el colágeno, sí señor. Por la cicatrización. Y porque esa celular, es decir, como no hay células que le lleven a regenerarse, por eso queda la cicatriz. En cambio el epitelio tiene células que se regeneran constantemente. El estroma, miren lo grueso que es, pero no sé si alcanzan a observar que tiene unas fibras de colágeno que van paralelas, es decir, están todas organizadas. ¿Sí? Estos espacios que ustedes ven son básicamente espacios con agua, ¿sí? Y tiene unas células, pero miren que están todos organizados, paralelos. Y eso explica por qué la córnea es transparente. Y el endotelio, pues es una bobadita de nada, es una única capa de células, una capita de células, de una línea de células no más, responsable de la transparencia corneal. Y adivinen, no se regenera. Y adivinen,
cada vez que usted sopla la vela cumpliendo años, usted está perdiendo un porcentaje de células endoteliales, es decir, que no debería celebrar cumpleaños. Entonces, lo que está haciendo es que está No, pues muriendo nos ahorramos la vela. Los ahorramos la El vela. endotelio Nos se ahorramos la genera y vela, se pierde, pero el se pierde cumpleaños por por edad. Ya lo explico. ¿Por qué no celebrar el cumpleaños? Ok, vamos a uno por uno. Entonces el epitelio ya se lo saben, son hasta 8 capas más o menos y tiene la configuración muy similar a la configuración del epitelio conjuntival. ¿Cómo es? Tiene unas células basales y luego tiene unas células que van cambiando en la conjuntiva, eran basales, polimorfas, aplanadas y escamosas. Aquí no cambia mucho. Basales, aladas y escamosas. ¿Sí? Pero ¿qué está mostrándoles allí? Que las basales tienden a ser más cúbicas, ¿sí? Con núcleos más grandes, ¿sí? Más jóvenes, y a medida que van surgiendo hacia la superficie, van cambiando su forma, sus núcleos se van haciendo más pequeños, mire el contraste de los núcleos, ¿sí? Más pequeños, hasta que finalmente, en la parte más superficial, se aplanan, pierden sus organelas, se convierten en células escamosas que con el parpadeo yo las elimino. ¿Fue claro? Estoy hablando de la misma configuración del epitelio conjuntival. Lo único que lo hace diferente entre córnea y conjuntiva es que en conjuntiva hay células de Goblet que son productoras de mucina, pero en córnea no hay células de Goblet, no hay. Donde a usted le diga que sí hay, usted pelee hasta la muerte y diga que no hay, no hay, no hay. Si hubiese, sería patología. Si hubiese, estaríamos explicando una disfunción del limbo que está permitiendo que las células caliciformes migren hacia la córnea. No hay, ¿sí? Entonces, el comportamiento de la regeneración epitelial será el similar al de la conjuntiva. ¿Cómo es? Las células madre, por mitosis, se duplican, salen unas células cúbicas que están en la base, por eso se llaman basales, y ellas tienen los mismos piecitos y manitas que tienen las conjuntivales. ¿La recuerdan? ¿Los nombres? Los piecitos que permiten que las células migren hacia la superficie. Hágale fuerza que ya le va a salir. Lamelipodios y filopodios. Entonces, gracias a los lamelipodios y filopodios, esas células van migrando hacia la superficie, ¿sí? Van cambiando su forma, por eso se llaman ya aladas. Los núcleos se van haciendo más pequeños, ¿sí? Y finalmente sus organelas se pierden, quedan unas células escamosas, es decir, ya se murieron. ¿Y qué hago yo? Con mi parpadeo las barro y vienen las nuevas. O sea, cada 7 días, eso sí debería celebrarlo, cada 7 días usted está entrenando un epitelio corneal completo. Cada 7 días su epitelio corneal se regenera, eso sí celebra. Cumpleaños no. ¿Cómo que no? Aquí hay otro ejemplo y es mucho más clarito. Las basales son más cúbicas, ¿sí? Con núcleos más grandes. Las aladas cambian de forma y el núcleo se va deformando. Y las escamosas van perdiendo ya sus organelas y se desaparecen, ¿cierto? Por mitosis se duplican, migran y se descaman. Y eso ocurre en 7 días. ¿Cómo vamos? Bien. Son las paticas y las manitos de las células que permiten que migren. Son filamentos, ¿sí?, que ayudan a que las células empiecen a migrar hacia las células. Las aladas cambian su forma y los núcleos van como disminuyéndose en tamaño y las organelas se van perdiendo. Y cuando ya se pierden todas las organelas, se aplanan y se descaman, ¿sí, señor? ¿Dónde están las células madre de la conjuntiva?
la conjuntiva. Están son del epitelio, las células de madre del epitelio conjuntival, ¿dónde están? En los pliegues, en las zonas más gruesas y en los pliegues conjuntivales. En la córnea, las células madres del epitelio están a nivel del limbo, ¿sí? Están a nivel de ese nicho limbal, ¿sí? Miren, esta es la configuración histológica de las células, entonces serán basales, aplanadas y ya escamosas. Ok. Entonces, ¿dónde está? Ok, les muestro por acá. Resulta que las células madre, entonces, las células madre del epitelio conjuntival están en las zonas más gruesas de ese epitelio conjuntival. Generalmente a nivel del fondo de saco, ¿sí? Y en los pliegues conjuntivales. Listo. Las células madre del epitelio corneal, ¿sí? Las células madre del epitelio corneal están a nivel del limbo. El epitelio corneal es altamente mitótico, es decir, se reproduce significativamente. ¿Por qué? Porque la córnea, como tiene que estar tan bien protegida, debe tener una renovación epitelial súper buena. Si usted sufre alguna herida corneal superficial que solo comprometa el epitelio, ¿sí? El epitelio simplemente se regenera, por eso es que al paciente le cae el cuerpo extraño, usted va y mira la córnea, está toda rayada, y usted le manda goticas, lágrimas artificiales y le dice, de aquí a 3 días usted ya está bien. Usted confía que ese epitelio se va a regenerar, ¿cierto? Ok. Su acelerado metabolismo se debe a que como las células madres se encuentran en el limbo hay un nido vascular bastante amplio y bastante significativo, que es lo que hace que pueda haber alta actividad mitótica y que se regenere fácilmente. Pero si las células madre corneales del epitelio corneal, solo estoy hablando del epitelio corneal se encuentran a nivel del limbo, si se encuentran solo a nivel del limbo, el crecimiento y la migración de las células epiteliales será entonces de manera centrípeta. ¿Qué quiere decir eso? Que como están acá, todas van migrando desde afuera hacia el centro, ¿cierto? Lo que explica si un paciente tiene una lesión grande, amplia en la periferia corneal, la regeneración puede ser mucho más acelerada porque ahí es donde vienen las células nuevas, ¿sí? Si la lesión es mucho más al centro, puede demorarse un poquitico más en la regeneración epitelial, ¿cierto? Entonces, cuando la lesión es en la periferia, usted de aquí a mañana amanece ya sano, ya se regeneró su epitelio. Cuando está en el centro, póngale que en 3 días más o menos se recupera, ¿sí? Tiene que ver con esa migración centrípeta. Entonces es de afuera hacia el centro y del centro hacia arriba, hacia la superficie, hasta que finalmente se desprende. ¿Eso es claro? Entonces es más rápido si hay alcohol en el limbo, en la parte periférica. Tiende a ser más rápido una lesión epitelial en periferia que en centro, pero solo epitelial, ¿sí? Porque si hay más profundidad, pues obviamente se demora más en cicatrizar. Una pelucita, usted va en la moto y le cayó arena, eso está apenas superficial. Las células madre corneales van a encontrarlas en la literatura con varios nombres. Pueden encontrarlas con el nombre primordiales o stem cell, ¿sí? Y si encuentran estos dos nombres, están hablando de lo mismo, de las células madre del epitelio corneal. ¿Listo? Así las encuentran en la literatura. Por ejemplo, el virus que ustedes leyeron, creo que lo encuentran más como primordiales, ¿no? Sí, claro.
Ok. Esto ya lo habíamos visto. Habíamos hablado de la diferencia en definiciones de superficie ocular y segmento anterior, ¿cierto? Y esa diferencia en superficie ocular la aclaraba porque en el DIUS, que ustedes muy juiciosos leyeron, con resumen y todo, y cuadro y mapas conceptuales y todo eso, una belleza, se dieron cuenta que la superficie ocular es la que se daña cuando hay un ojo seco, es la que se altera. Entonces la superficie ocular solo hablamos de superficie ocular cuando solo estamos mencionando a los tres epitelios, córnea, limbo y conjuntiva, ¿sí? Que sabemos entonces que es el mismo tipo de epitelio, que lo único que los diferencia es que en la conjuntiva hay células caliciformes, en la córnea no hay células caliciformes y en el limbo es un poquito más grueso por lo que les había contado, porque allá está el nicho limbal, es decir, muy vascularizado. Es más, como el limbo es muy vascularizado, allá hay un buen sistema de defensa de la córnea, ¿sí? Porque al tener vasos hay unas células que se llaman las células de Langerhans, que son las células representadoras de antígenos. ¿Qué son los antígenos? Los chismosos de la cuadra, los que dicen, esto es malo, detonen un proceso inflamatorio, esto que tenemos acá es un microorganismo, detonen un proceso inflamatorio porque tenemos que entenderlos. Entonces las células madres se encargan de eso. ¿Listo? Y, señora, O sea, que ellos se encargan como de mantener la flora ocular. ellos se encargan de generar la alarma, no de mantener la flora ocular. Porque para mantener la flora ocular están las enzimas de la lágrima. ¿Quiénes son? Listosima, betalicina, lactoferrina, ¿cierto? Pero las chismosas, las que avisan que por ahí hay una persona que nada que ver, un microorganismo que nada que ver, son las de Langerhans. Ellas son las que activan el proceso inflamatorio. Ok. Y dice acá, mayor número de células en superior que inferior, en el limbo. ¿Por qué? Ustedes han notado que nuestro párpado tapa o cubre más o menos un milímetro de la córnea. ¿Sí? No sé si por ahí no está. Bueno, ahí está el ojo abierto, pero el párpado tapa parte del limbo, ¿sí? Por tanto, le genera protección a ese limbo y esa es la razón por la que ahí el limbo no se lastima tanto y por eso tiende a ser más grueso el epitelio limbal superior que el inferior. ¿Listo? Esta es una diferencia en corte histológico del epitelio corneal y el epitelio conjuntival. El epitelio corneal debe ser liso. El epitelio conjuntival puede tener pliegues. ¿Por qué el epitelio corneal debe ser liso? Porque si no tendríamos aberraciones y visión borrosa. ¿Sí? En cambio, el epitelio conjuntival pues no hay problema, tiene pliegues. ¿Sí? Y lo otro es que el epitelio conjuntival tiene estas células que están más teñidas, que serán las células caliciformes, y aquí no hay. ¿Sí? Si les muestro, por ejemplo, el corte así, esta es una citología de impresión. Biopsias que sacan todo el tejido, ¿cierto? Y lo estudian. La citología de impresión es que solo sacan las células epiteliales. Con un papel tipo Wachmann, es decir, un papel como filtro, anestesian al paciente, cogen ese papel y lo ponen sobre la córnea y luego lo zafan. Y eso despega parte de las células epiteliales y eso luego lo llevan al laboratorio. Claro que sí. Entonces por eso se llama citología de impresión, porque se impresiona la córnea, se saca parte de las células epiteliales corneales. ¿Para qué sirve eso? Para conocer si toda la extensión de las células que se sacó no tiene células caliciformes. Por ejemplo, esta es una citología de impresión de córnea y esta es una citología de impresión de conjuntiva. La diferencia histológica es la presencia de células caliciformes en conjuntiva que no hay en córnea. ¿Muy clara? Están todos dispersos. Sí, no, claro. ¿Ah? Vuelve a explicar.
Usted estaba muerto, la ahí recochando y todo. Ok. Membrana basal. La membrana basal, ustedes saben que todos los epitelios tienen membrana basal, ¿cierto? Entonces, de la goma no, del epitelio. No, estoy hablando del epitelio, solo que los epitelios siempre tienen su membrana basal. Aquí básicamente lo que necesito contarles es que todos los epitelios tienen membrana basal que ellos mismos sintetizan. Y lo que hace esa membrana basal es darle soporte estructural al epitelio, no es más. ¿Sí? No tengo nada más que decir de eso. Bueno, otra cosita, y es que sí se ancla entre el epitelio y la membrana basal por unas estructuras que son como unos filamentos de colágeno que se denominan hemidesmosomas. Importantísimos, muy importantes. ¿Por qué son tan importantes los hemidesmosomas? Por ejemplo, en la cirugía refractiva, ¿ustedes saben cómo se hace la cirugía refractiva? La convencional, ¿no? Bueno, algunos no saben. En la cirugía refractiva convencional lo que hacen es de todo el espesor corneal levantan un flap. Es decir, voy a mostrar la córnea de frente y el espesor corneal, ¿sí? Entonces, lo que hacen en la cirugía refractiva es que cogen y sacan un circuito más o menos de unos 8 milímetros, eso, y mirándolo desde acá, es que sacan esta parte, ¿sí? La levantan como una hojita, ¿sí? Y con láser lo que hacen es quitarle espesor a la córnea, ¿cierto? O sea, quitarle poder a la córnea, ¿sí? Luego ese flap vuelven y lo ponen y con una paletica lo distribuyen bien. Eso no lo pegan, eso no lo suturan, eso no hace nada, simplemente lo distribuyen bien. Por eso es que el paciente recién operado debe ponerse unas gafitas y debe evitar el frote porque con solo el parpadeo podría correr este flap. ¿Listo? Eso es lo que hacen con la cirugía refractiva. Entonces pasan dos cosas especiales con la cirugía. Por eso es que la córnea queda oblata, porque queda más plana en el centro y la curvatura corneal queda un poquitico más alta que la del centro. ¿Sí? Okay. Pasan dos cosas importantes con la cirugía refractiva y se los cuento desde ya porque esto tiene que ver con la condición anatómica. La primera, por hacer un corte en esta posición, están cortando fibras nerviosas. Es decir, que las córneas quedan levemente hipoestésicas, es decir, con menor sensibilidad. Y eso lo que hace es que la mayoría de los pacientes con cirugía refractiva terminen con un ojo seco. ¿Sí? Un ojo seco, ¿por qué? Porque ya no hay una estimulación sensitiva que permita la producción de la lágrima como debe ser. Señor. Depende de la cirugía refractiva, pero esta que es la LASIK, todos. En esa, todos. Solo que algunos no tienen tanta sintomatología de ojo seco porque son hipoestésicos. Pero seguramente su producción lagrimal no es buena. Y tiene que ver con el aspecto sensitivo, señor. Cuando se ponen los anillos también se hace el mismo proteína. No. Se levanta. Ahorita les cuento cómo se hace. Listo. Pero además de eso pasa otra cosa. Y es que al levantar el flap, algunas veces desinsertan los hemidesmosomas. Que los hemidesmosomas ya vimos, anclan todo este epitelio a la membrana basal. Y habrán otras que ahorita se les muestro que anclan esa membrana basal a la Bowman y al estroma. Es decir, todas esas capas van adheridas. Entonces, otra sintomatología que es así no es en todos, en algunos pacientes con cirugía refractiva puede quedar una sensación de dolor pulsante cuando parpadean. Y es porque cada vez que parpadean, si el epitelio queda desanclado de esa Bowman, el epitelio va a tener movimiento. Entonces, cada vez que usted parpadea, ese movimiento del epitelio lo que hace es sobreestimular las fibras que quedaron expuestas y genera sensación de dolor. A eso se llama una oculalgia recidival.
Sí, eso me encanta. Oculalgia. Si el paciente tiene una oculalgia recidivante, si el paciente tiene una oculalgia recidivante, como eso fue secundario a una desinserción de los hemiesmosomas no se regeneran, o sea que usted queda así. ¿Sí? Oculalgia recidivante. Queda con la sensación de dolor punzante. ¿Sí? Y ahí viene quién resuelve el problema. Nosotros, con lentes de contacto. ¿Sí? Y ellos, digamos, si el paciente no puede rellenar los hemiesmosomas, no le podían aplicar más hemiesmosomas o más con él en esta clasificación. Es que usted dijo que a veces las cirugías le dan hemiesmosomas para que se evolucionen. No. Los hemiesmosomas son naturales y ellos están ahí anclando el epitelio de la membrana basal. ¿Sí? Si en la cirugía llega a ocurrir una desinserción de eso, va a quedar la oculalgia recidivante, pero no hay forma de recuperarlo quirúrgico, no. Lo que pasa es que cuando ya el paciente tiene esa sensación de dolor cada vez que parpadea, la solución es un lente de contacto. ¿Por qué? Porque sirve como vendaje. Se pone una capa adicional, entonces ya el parpadeo lo que va a hacer es tener fricción con el lente y no con el epitelio. ¿Sí? Ese no es de todos los pacientes, eso ocurre en algunos pacientes. Es el paciente que le cuenta que tiene un dolor, pero usted le busca por todos lados y no le ve nada. Pero tiene antecedentes de cirugía refractiva, probablemente pudo haber sido eso. Señor. Pero en ese caso entonces le colocaríamos uno blanco. Blando. Uno de vendaje, uno terapéutico. Listo, chicos. Hasta aquí hablamos del epitelio. Acuérdense que todos los epitelios tienen membrana basal. Es decir, que la membrana basal no la constituimos como una capa de la córnea, es del epitelio. ¿Sí? La segunda capa es la Bowman, la membrana de Bowman, ¿sí? Es esa que yo les había mostrado, muy fina, muy finita, ¿sí? Muy inmediata, inmediatamente abajo de la membrana basal, ¿sí? Esa capa de Bowman, miren las características, mide hasta 12 micras, una bobada, no mide casi nada, ¿cierto? Su composición es colágeno de varios tipos, 1, 3, 5 y 6. Y tiene proteoglicanos. Nosotros hemos hablado de los proteoglicanos, ¿no? No. Ojo, pues que esta es una regla sin excepción. Las que no aplicamos crema en la cara para no arrugarnos muy rápido, nos aplicamos hialuronato, ácido hialurónico y una cantidad de compuestos, y todos esos compuestos son proteoglicanos y glucosaminoglucanos. Básicamente, ¿qué hace eso? Para las niñas que saben, eso no regenera colágeno. Eso lo único que hace es mantener hidratada y elástica la fibra de colágeno. ¿Sí? Ok. Entonces, la regla general, donde hay colágeno, siempre van a estar los fibroblastos, que son las células que producen colágeno, ¿cierto? Cuando ya se produce el colágeno, que son fibras, ¿sí? Esas fibras en la matriz extracelular, es decir, alrededor de esas fibras, habrán proteoglucanos y glucosaminoglucanos. ¿Cuál es el propósito de los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos? Hidratar, dar resistencia y elasticidad a la fibra. ¿Por qué nos arrugamos y se nos cae la piel? Porque se pierde esa elasticidad y esa resistencia del colágeno. El colágeno siempre va a estar, ¿sí? Pero los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos son los que se pierden, ¿cierto? Ok. Entonces, si hay fibra de colágeno, se supone que la estructura debería por ahí estar navegando en las células que sintetizan las fibras de colágeno, que serán los fibroblastos. Pero siempre hablan proteoglucanos y glucosaminoglucanos, ¿sí? Ojo, si en esta capa de Bowman tenemos colágeno de varios tipos y proteoglicanos, pero me dice que no tiene células, o sea, no hay fibroblastos, eso explica por qué no se regenera, ¿sí?
porque en esa zona estarán las fibras de colágeno, están los proteoglucanos y glucosaminoglucanos que dan resistencia a las fibras, pero si hay una lesión, queda una cicatriz y una fibrosis, pero no se regenera la fibra de colágeno porque no hay fibroblastos. ¿Sí me hice entender? Y eso explica por qué en un daño que sea más profundo, es decir, que pase el epitelio y alcance a lesionar la Bowman, ahí tenemos leucemia, opacidad corneal. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Profe, si por alguna razón llegan a aparecer ¿Qué? los fibroblastos. No aparece. Cuando visto el primer caso donde diga, a ver, le llegó a la Bowman una migración de fibroblastos, no aparece. Anatómicamente no hay posibilidad de que venga esto. Listo. ¿Queda claro la de Bowman? Entonces es muy delgadita, pero es muy resistente porque su composición es esta, pero no se regenera porque es acelular. Por lo tanto, si la lesión, entonces ustedes tengan presente, el paciente llega y le dice, no doctor, es que yo venía en la moto y un moscotín me cayó en el ojo, y usted ok, va y revisa en lámpara y ve que solo la lesión fue a nivel superficial de daño al epitelio, usted dígale tranquilo, le mandan unas goticas, se regenera el epitelio y no pasa nada. Usted se lo puede sacar, pero si ya se incrustó, eso ya no está solo en epitelio, eso ya llegó incluso hasta estroma anterior, porque que se llegue a incrustar, el epitelio no tiene el suficiente espesor como que para que algo se incruste allí y no pase una opacidad. Si algo se incrustó hasta estroma anterior, ahí fijo va a quedar un leucoma corneal, y rece porque no queda en el eje visual. Listo, seguimos con el estroma, que es ese gruesote. Miren que más o menos es el 80%, aquí no está, es el 80% del espesor corneal total, más o menos. Y el estroma tiene una característica. Primero, tiene fibras de colágeno de tipo 1 y 5. Los fibroblastos son las células que sintetizan las fibras de colágeno. Mire el estroma lo que tiene, de 200 a 300 láminas apiladas una sobre otra de fibras de colágeno. Cuando veamos esclera vamos a ver que la esclera tiene láminas cortas de colágeno y van desorganizadas. Ese desorden hace que las fibras de colágeno no faciliten la transparencia, por eso es que la esclera es opaca. En la córnea, ¿sí?, las fibras de colágeno van alineadas, no sé si ustedes alcanzan a ver que eso es como ordenado en hileras, ¿sí? Están alineadas paralelas a la superficie y son largas porque van de limbo a limbo y van organizadas. Eso es para garantizar la transparencia corneal, uno de los elementos para garantizar la transparencia corneal. Y en el queratocito es que la córnea es pinchada y el fibroblasto de la córnea se llama queratocito. Es decir, el queratocito es la célula responsable de la síntesis de colágeno y material fibrilar, ¿sí?, en el estroma. Entonces, es simple, queratocitos son fibroblastos. Y estos queratocitos no solo sintetizan fibras de colágeno, sino también proteoglucanos y glucosaminoglucanos. ¿Listo? Los queratocitos son quiescentes. Quiescentes es como usted en la casa cuando está en la sala o en el cuarto jugando play y su mamá le pide que le ayude a trapear y usted no quiere. Hasta que la mamá lo amenaza y a usted le toca pararse y ir a trapear. El queratocito es igual, el queratocito está ahí quieto y solo se desplaza cuando hay una lesión corneal. Es decir, que si su estroma corneal nunca sufre una lesión, el queratocito lo único que va a hacer es sintetizar proteoglucano y glucosaminoglucano para mantener la fibra hidratada. Si hay una lesión que alcanza a dañar el estroma, ahí sí, ese queratocito se desplaza hasta allá y genera un tejido fibrilar.
no será propiamente fibras de colágeno organizadas, sino un colágeno que está ahí amorfo solo en ese lugar donde se cicatriza. Por tanto, también se genera opacidad corneal, porque no va a sintetizar como una fibra completa de lado a lado, él simplemente va y regenera ese pedacito allá que se lastimó, y eso queda es como una fibrosis, por eso queda opacidad. ¿Me hice entender? Profe, pero sintetiza para mantener qué? Sintetiza proteoglicanos y glucosaminoglucanos para mantener las fibras de colágeno elásticas y resistentes. Glucosaminoglucanos y proteoglucanos o proteoglicanos, como quieran, ¿sí? Para mantener las fibras Elásticas y resistentes. Profe, si hay una sobreproducción de glucosaminoglicanos, ¿puede haber una...? No, porque ellos lo único que hacen es mantener la fibra chévere. Listo. Muchachos, entonces, del estroma no se nos puede olvidar. Tiene hasta 300 fibras de colágeno paralelas a la superficie, alineadas de limbo a limbo. Tiene células que son los fibroblastos, pero aquí tienen su nombre propio, se llaman queratocitos, que van a estar quietecitas, o sea, quiescentes, es decir, quietecitas y solo se mueven y se desplazan en el caso de una regeneración del tejido. Aquí no se regenera el tejido como el epitelio que vuelve y aparece el epitelio normal, sino que acá solo se forma un espacio fibroso que vamos a ver como una opacidad corneal, ¿sí? Lo que sí está constantemente sintetizando serán los responsables de la hidratación y la resistencia a las fibras de colágeno. ¿Listo? Además de eso, entre las fibras de colágeno vamos a tener agua, mucha agua. Ustedes se dieron cuenta la vez pasada que les mostré una córnea deshidratada y una córnea hidratada. Es decir, que depende mucho del equilibrio osmótico, ¿sí? Entonces, tendrá mucha agua, pero equilibrada, es decir, no puede tener excesiva agua y tampoco escasa agua. Y además de eso tendrá los famosos proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Por ejemplo, hay uno muy reconocido en la córnea que son el queratansulfato y el dermatansulfato. ¿No nos han escuchado en cremitas? ¿Ustedes para no aplican cremitas con eso? Antes de los 15 años deberían. Los niños de los 15 años lo hagan. No es plana, mucho menos. Queda como una uva fácil. Pero sin Mauro, ¿no? Ok. Pues si dentro de 8 días van a ir a comprar cremitas para la cara, porque ya están colgaditas de tiempo. No a los 15 años que tienen que empezar, ustedes ya pasaron por ahí. Tampoco son tan duras. Busquen que tengan este tipo de elementos. ¿Sí? Ácido hialurónico, queratansulfato, dermatansulfato, que son las que mantienen la córnea hidratada, y en el caso de la piel, las fibras de colágeno. Ya estoy dando tiempo. Ok, aquí es donde hablamos de la capa dual. Chicos, hay un libro en biblioteca que se llama Biomecánica y Arquitectura Corneal. En el capítulo 4, que habla solo de la DUA, es todo un capítulo. Sí, se llama DUA, capa DUA, descubierta y bueno, que fue descubierta y que además de eso le encuentran características y aplicaciones de la DUA. ¿Qué dice? Más o menos es esto. Aquí se lo resumo, pero por favor vayan y lean, nos gustaría muchísimo que lo hicieran. Este señor fue el que la encontró por allá en 2013, 2014, vi por el primer artículo de él. Dice que mide 15 micras de espesor, que esa celular, ¿sí? Ahorita miramos si la DSM en esa celular también, igual que la bomba, ¿no? Es decir, que si esa celular no se regenera. Y es responsable de la resistencia y es impermeable al aire. Esa es la única característica que hace especial a la de DUA, que es impermeable al aire.
Lo que pasa es que como la córnea está muy compacta y debe tener un equilibrio osmótico muy, digamos, muy estable, el aire podría generar una descompensación corneal. Entonces, por eso es que el estroma corneal está, perdónenme el término, ensanduchado. El estroma corneal está entre dos capas muy resistentes, muy delgadas, pero muy resistentes y acelulares. Bowman y Descemen-Idua. Vuelvo y repito, Descemen-Idua para mí están en la misma posición. Entonces, estroma de Bowman arriba y Descemen abajo. Las dos, Bowman y Descemen, son acelulares, sí, son acelulares, por ahí, son acelulares, pero son muy resistentes y son una barrera que limita el paso de agua y de sustancias y de aire para evitar el desequilibrio del estroma. Entonces, eso es lo que hablan de la EDUA. ¿Son cuántas páginas? 12. Son 12 páginas. Si se lo quieren leer, ese libro se llama Biomecánica y Arquitectura Corneal, es muy bueno. Listo. Membrana de Descemen, la que sigue. Ya vimos epitelio, ya vimos Bowman, ya vimos estroma, ya vimos tuba óptica y membrana de Descemen. La membrana de Descemen sustenta que tiene más o menos 10 micras de espesor, miren que la DUA dice que tiene 12 micras de espesor, es decir, ¿cómo es que eso es la vaina? Sí, pero eso dice los libros. Sintetizada por el endotelio, es decir, que la de Descemen funciona como la membrana basal del endotelio. ¿Sí? Y su composición es colágeno y glicoproteínas, pero miren que no tiene fibroblastos, es decir, que esta no se regenera tampoco, igual que la de Bowman. ¿Listo? Es simplemente una barrera, ¿sí? Aquí está esta, simplemente es una barrera de resistencia al aire y al agua, ¿sí? Básicamente. Les voy a empezar a hablar un poquitico del endotelio porque ella tiene mucho que ver con esa pérdida de células endoteliales. Miren el endotelio lo que es. Solo una hilerita de células hexagonales, ¿sí? Una hilerita de células hexagonales que lo que tiene inmediatamente arriba es una capa muy resistente que se llama Descemen, ¿cierto? Una barrera de resistencia al aire Y al agua. Es decir, no es que no permita el paso de agua, sino que es muy controlado el paso de agua gracias a esa membrana de Descemen. ¿Ya puedo pasar? Voy a hablarles del endotelio y me devuelvo con esto. Entonces miren acá la estructura. Estroma, Descemen, miren que es incluso hasta más gruesa que el endotelio. Y el endotelio, que es una única capa, una sola hilerita de células. ¿Listo? Lo que ustedes ven al fondo es el patrón de células hexagonales. Lo que ustedes ven al fondo en la diapositiva es una fotografía, eso se llama una... Eso es un recuento de células endoteliales, se saca con una microscopía especular, ¿sí? Y lo que está mostrando ahí es un endotelio joven. Ese endotelio que ustedes están viendo aquí, miren que todas tienen un patrón hexagonal, pero es una única capa de células. Monocapa de células hexagonales, ¿sí? Regula el contenido de agua en el estroma. Estas células tienen en su membrana la famosa bomba sodio-potasio, que depende del ATP, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito? Permitir el paso del sodio y el potasio para el ingreso y la salida de agua. Usted dice que esa es una capa joven, ¿por qué la diferencia? La vieja no se ve así. La vieja se ve como abajo. Entonces, es metabólicamente muy activa. Oye, y no creyera, eso tan delgadito, eso tan minúsculo, en contraste con el resto de las capas de la córnea,
y es probablemente el tejido que más nosotros tendremos que cuidar cuando estamos en nuestra consulta. Y aquí es donde les digo que ustedes no deberían volver a celebrar su cumpleaños. Cuando ustedes nacen y están de niños, tienen 3.800 células por milímetro cuadrado. Ya ahora que estamos adultos, 3.500 células por milímetro cuadrado. Una persona de 60 años, 50 años, empieza a tener 1.900 células por milímetro cuadrado. Y el mínimo para que la córnea se conserve transparente es de 900 células por milímetro cuadrado. Lo que significa que si usted tiene menos de 900 células por milímetro cuadrado, lo más probable es que usted haga una opacidad corneal. Solo porque se descompensa. ¿Por qué va a haber opacidad corneal? Porque no va a haber un control del equilibrio osmótico, entonces se va a llenar esa córnea de agua, se va a edemantizar y se descompensa. ¿Sí? Ya saben entonces que el endotelio es responsable del contenido de agua en el estómago. Muy activo metabólicamente hablando, depende de ATP para esa bomba sodio-potasio. ¿Sí? Y entonces, si no hay cómo se regenere y por el contrario vamos perdiendo células endoteliales, ¿cómo hace ese endotelio para regenerarse o para suplir esa pérdida de células? ¿Estamos bien o quieren ir a descansar un momentito? Porque estoy viendo a unos pestañeando ya, váyanse. Uy, no. Me van a pegar eso.